Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Escucha a mí. Yo soy Micaela Sabana y tenemos a una entrevistadora nueva hoy día que se llama Rafaela. Rafa, preséntate. Bueno, como ya dijo Mica, mi nombre es Rafaela Roncaliolo y es la primera vez que estoy acá en Escucha a mí, así que estoy bastante emocionada y bueno, nada, que comience el podcast del día de hoy. También tenemos a dos invitadas muy especiales y son abuela y nieta, así que es un dato súper curioso. Sus nombres son Magda y Diana. También preséntense. Mi nombre es Diana Huizar, soy profesora de cuarto grado y estoy en el colegio hace 2 años trabajando y soy exalumna también. Y yo soy la abuela. Yo trabajé aquí van a ser 13 años, durante 26 años, que fue la época, podría decir, más feliz de mi vida. Todo ese tramo. Fui inmensamente feliz porque hice lo que mi corazón quería hacer, ser profesora. Y de inglés por coincidencia. Bueno, cuéntanos cómo se sienten de estar aquí presentes, qué tal, cómo están y cuéntanos un poquito más de ustedes. Bueno, yo me siento muy halagada, contenta de estar acá, poder compartir, ¿no?, nuestras experiencias con mi abuela, que bueno, coincidentemente enseñamos inglés, pero bueno, no fue porque yo decidí no especializarme en inglés, sino fue que en un trabajo, en una práctica, vieron de que yo sabía inglés y la entrevista fue en inglés y me dijeron, ya te quedas para enseñar inglés. Y de ahí fui capacitándome más y me gustó y me quedé y me gustó. Ah, perfecto. ¿Y usted? Y yo entré en la época del profesor Pecol, que era director, Eduardo Pecol, y la entrevista fue tan corta, parece que él ya había decidido porque necesitaba una profesora, y me dijo, ¿ya tuviste la entrevista con la sister? Sí, le digo, la sister Cirila. Y sí, y ¿estás de acuerdo con el sueldo? Sí. Ay, abre un cajón. Toma, estas son las normas del colegio, este es tu horario. Toma tu libro. ¿Y quedaste? Ya estás aceptada. El siguiente, por favor. Yo, pero por favor, si ni siquiera sé qué voy a hacer. No te preocupes, tú pasa nomás. Fue un director, una persona maravillosa durante los años que trabajé acá. Fue perfecto, entonces. Sí, qué me iba a imaginar. Y después compartíamos, cuando ella estudiaba, por razones X, estuvimos viviendo juntas. Y ella me contaba sus experiencias de la universidad y posteriormente cuando empezó a enseñar en otro colegio, también. Y me contaba y decía, no te creo, a mí me pasó lo mismo. ¿Y qué hiciste? Y yo también, no me digas, sí. O sea, hemos compartido desde sus inicios todo lo que ambas amamos y hacemos. Claro. ¿Y cómo fue un poquito su reacción al ver que iban a seguir su legado y tú también que ibas a seguir el legado de tu abuelita también? Y acá. Bueno, primero, yo estudié educación inicial, primero en Argentina, y cuando yo volví a Perú, trabajé en un nido y la experiencia no me gustó mucho porque eran niños muy pequeños y la diferencia con los niños de Argentina es que los niños allá eran más maduros, más independientes, entonces yo venía con esa idea, ¿no?, que un niño de 2 años era independiente y acá en Perú no son así. Entonces como que me frustré un poco, ¿no? Y mi abuela, justo en esa época, yo tenía 25, 26 años, me dijo, bueno, estás a tiempo para estudiar primaria aún, estudia en la Champañá, ¿no? Y estudié, ¿no? Y terminé, hice mis prácticas y terminé primaria. Y después, bueno, estaba en otro colegio, pero siempre mi idea era volver acá, ¿no? O sea, presentar mi currículum para Y me trabajar sorprendiste. acá. Sí, no le avisé nada a ella. Fue sorpresa. Fue sorpresa. Me muero. Porque yo justo había dejado de trabajar en el otro colegio donde estaba porque salí embarazada, ¿no? Dejé de trabajar 1 año y cuando quería volver a trabajar mandé mi currículum a este colegio y a otro que también me gustaba, pero secretamente quería que me llamen primero de acá. Entonces me llamaron, me llamó Carlita, vine a un reemplazo hace 3 años y me dijo, bueno, solo es reemplazo, ¿no? O sea, no hay nada seguro. Entonces, bueno, igual para el reemplazo le conté, ¿no?, a mi abuela. Le dije, mire, estoy reemplazando. Y me dijo, ay, no lo puedo creer. O sea, ya se emocionó mucho. Y después me llaman del otro colegio también. Y justo me llaman de acá, pero bueno, yo preferí acá, pues no, obviamente, porque quería volver a mi colegio. Y a eso ya pasaron casi 3 años. Y cuando me enteré, casi me muero. Lloré a moco tendido porque, francamente, no me imaginé que una nieta mía
iba a trabajar en el mismo lugar que yo amo con todo mi corazón. Mira, ahí está. Le he puesto todo mi nombre, mis medallas. Me faltan varias, bueno, he traído algunas. Y cuéntanos también, bueno, nos comentaste de que eres exalumna del cole y que ahora también estás trabajando, el legado de tu abuelita también. Entonces, cuéntanos un poquito más a detalle cómo te sientes con, digamos, la familia del cole que has estudiado acá y ahora estás trabajando. Y también usted, ¿qué tal, cómo se sintió, como nos dijo que era una sorpresa, al enterarse, ¿no? Que ahora, pucha, tú trabajaste antes y ahora a tu nieta le tocó también estudiar acá. Bueno, trabajar. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se han sentido con eso? Bueno, volver acá, como lo has dicho, ¿no? Para mí siempre fue una familia, ¿no? Porque si bien todo el mundo recuerda su colegio por los amigos que hizo, yo lo recuerdo por los profesores que tuve y por cómo me trataban siempre, ¿no? Tenía una profesora en 4º grado de que yo siempre venía toda despeinada y me peinaba, me hacía mi trenza atrás, mi cola. Entonces me abrazaba, ¿no? Y curiosamente era una profesora de inglés. Entonces me encantaba mucho inglés por eso, ¿no? Porque me encariñé mucho con las profesoras. Me trataban siempre con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. Las señoras del kiosco, las señoras de limpieza. Entonces yo volví acá sabiendo que obviamente es un trabajo, ¿no? No puedes, tienes siempre que respetar las reglas, ¿no? Pero siempre lo veo como una familia, ¿no? Siempre lo vi así. Y ahora también lo veo así también. Y bueno, más contenta de que estudié acá y para mí, por ejemplo, pasar por el teatrín, me acuerdo muchas cosas cuando yo hice una exposición ahí, los pasillos de acá de secundaria, recuerdo mucho, ¿no? Y es muy gratificante y muy bonito volver. ¿Y usted, Liz? Lo mismo. No, tengo tan lindos recuerdos también. Pues lo que a mí me gusta ser profesor, siempre me ha gustado. Y entrar en contacto con los alumnos, compartir sus experiencias, estudiar la forma, cómo llegar a ellos para que pudieran aprender, porque no es que uno entre y empiece a dictar una clase y que tienes que aprender, no, uno tiene que llegar primero al alumno, primero tiene que haber empatía, tiene que haber comunicación, los chicos tienen que sentir que uno no solo está enseñando, sino está compartiendo sus experiencias, no es solamente enseñar el curso, ¿no? Y en ese sentido tuve muchísima suerte porque, igual que Diana, todo el acompañamiento que tuve desde la dirección hasta el jardinero, el vigilante, todos fuimos y creo que somos, y puedo hablar en presente, una familia. Y ese es uno de los rasgos de María Reina, el espíritu de familia. Es lo que existe en este colegio, el espíritu de familia. Cuando me preguntan, ¿y tú dónde trabajaste? Yo trabajé en María Reina. ¿Y qué tal? Maravilloso. Es un colegio que se lo recomendaría a todos, principalmente por lo que siempre se inculcaba, ¿no? El amor a María, el amor a la Virgen, las procesiones, el espíritu de amor al prójimo y el vivir en comunidad. Y cuando yo me fui de vivir en comunidad a vivir en soledad. No en soledad propiamente dicho, ¿no? Porque mi esposo todavía trabajaba, él ya ha fallecido, y los nietos, la familia van haciendo su vida. Pero esta es y será siempre mi familia. Oh, qué linda. Bueno, también detrás de cámaras había mencionado que usted te enseñó a ti. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de tener a tu abuela de profesora? Bueno, fue en secundaria, creo que en 2º o en 3º, no me acuerdo. Me iba a enseñar, ¿no? Entonces yo dije, qué bien. Y me acuerdo que me decía, no me puedes decir mamá, no tienes que decirme Miss. Y a veces se me pasaba, ¿no? Y le decía, mamá, esas cosas no eran graciosas porque todos volteaban a mirarme y a decirme, tu abuela, es tu abuela, ¿no? Y sí. Y lo más curioso era, bueno, yo era buena en inglés, no siempre me gustaba inglés. Y cuando yo me sacaba buenas notas decía, tu abuela te ha dado la respuesta. Y yo, no, o sea, yo siempre sabía inglés y me gustaba. Entonces me molestaban por eso, ¿no? De que mi abuela me da las respuestas. Pero lo que era jamás, ¿no? Nunca me daba ninguna respuesta. Al contrario, creo que más difícil me hacía el examen para mí. Era más así. Sí, y bueno, era muy gracioso tenerla en el colegio porque si bien, bueno, cuando yo estaba en primaria, algunos profesores me decían, tú eres la nieta de Magda, y sentía como que más cariño, ¿no? Como que, qué bueno. Sí. Entonces yo por ahí me sentía también como que más querida, ¿no? O sea, no tenía ningún trato especial para nada, porque siempre fui mal en matemáticas, pero sí un trato más, o sea, con más cariño, ¿no? Y eso era lo bonito, ¿no?
Y, por ejemplo, en el kiosco teníamos cuenta y era muy gracioso porque yo siempre decía la cuenta de la misma, hasta que un día se dio cuenta de que pedía un montón de cosas, hamburguesas para todos los amigos, y no sé quién le contó. Mi mamá, no, de ahora en adelante te voy a dar un papelito y con mi firma. Y yo, ya está bien, entonces con un papelito nada más iba al kiosco. Y eso me has hecho recordar que una de las actividades en el salón, en cuarto, en quinto, chicos grandes, los últimos 10 minutos son los más pesados, sobre todo cuando son 2 horas seguidas, ¿no? Hay bloques, bueno, no sé si todavía sigue habiendo bloques, y cuando había bloques los chicos ya estaban, ¿a qué hora se iba a empezar el recreo? Estaban, ya, vamos a jugar. Entonces ponía una palabra, era una de las actividades que me encantaba, ponía una palabra en inglés, la más larga que podías encontrar. En ese momento no se me ocurre una, puede ser consideration o, no sé, constipation, no sé. Algo largo. Sí, una palabra muy larga. Entonces, ellos tenían que, en determinados minutos, por ejemplo, en 5 minutos, la mayor cantidad de palabras, artículo, preposición, in, on, a, are, whatever, ¿no? Entonces, y el premio era una hamburguesa del kiosco. Entonces, la locura era, ya, ready, go. Sí. Entonces, me dice, in, on, el otro miraba, at, or. Yo, sí, empezaban las manos a levantarse. A ver, fulanito, of course in English, everything in English. Ya, tenía 10 palabras, 15. El otro tenía 14, el otro 20. Oh my God. Ya se ganaba la hamburguesa. Se podían matar por una hamburguesa. Y en esa época era tu hamburguesa con papitas al hilo, Sí, que yo en eso, rico. un sanguchón, buenas. Y así tenía un par de actividades que era con premio. Mira la hamburguesa, hoy día la hamburguesa. A eso deberían hacer en el Sí, colegio. es verdad. Sí. Y bueno, hablando un poquito más del cole también, como vemos que las dos han sido profesora y tú lo estás haciendo ahorita, ¿cómo ha sido como que el cambio de los tiempos en el cole? O sea, ¿cómo, digamos, el cole ha ido cambiando la manera, el trato, todas las cosas que pasan en el colegio? ¿Cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Ser profesora acá en el colegio? Bueno, evidentemente la tecnología juega un papel fundamental porque antes no había tecnología, entonces las clases eran totalmente diferentes, se trabajaba por columnas, ¿no? Muy pocas veces hacías grupos. Entonces, si bien ahora yo empiezo la clase, siempre está prendida la pantalla, vemos un video, trabajos en grupos, ¿no? Antes no era así, antes no había video ni pantalla. Habían los días que pedían el televisor y tenían que traer con rueditas el televisor para ver una película, ¿no? Y era wow, sí. Entonces la tecnología cambió un montón, ¿no? Cómo se enseña, cómo se aprende, todo. Porque yo le cuento a mi abuela, hicimos tal cosa y ella, ¿qué es eso? Uso Canva, ¿qué es eso? Y no es la tecnología, ¿no? Bastante. Pero eso de la tecnología, a veces Diana está en mi casa y está con la laptop y está haciendo. Le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo Una presentación de Canva. una presentación. Una sesión. Una sesión de Ajá. clase. Sesión de clase, así no se hacían. Y de repente le digo, ¿y esto qué has hecho acá? Entonces ella lo mueve de acá para allá. ¿Qué has hecho? Pero tú todo esto lo has diseñado, dibujitos, letras, algo escrito acá, algo escrito allá, un dibujo allá. Sí, lo jalaba de acá para allá. Chao, le digo, voy a tomar un café. No, en nuestra época no existía nada de eso. El laboratorio, escuchábamos canciones, llenábamos espacios en blanco, porque para eso era el laboratorio, pero no laboratorio en sí lo que es ahora, ¿verdad? Sí. Y la tecnología, por ejemplo, si tenían que hacer un ensayo, ¿no? A raíz de o por un tema que se había escrito en quinto, y tenían que traerlo hecho, en algunos casos. Se hacía en el salón y otras veces lo traían. Y lo traían, y yo leí, esto me parece conocido. Y esto me parece conocido de un poema, de qué sé yo, de un escrito. Y existía algo que se llamaba el Rincón del Vago. Entonces ¿sí? Tú entrabas a internet y ponías el trozo, lo escribías, obvio, no había eso de copy-paste, ni ibas a WhatsApp, ni nada. No. Y los buscabas, te demorabas horas. Acá está el trozo. Lo ha sacado de aquí. Sí. Copy-paste, no vale, 0. Ahora la inteligencia artificial le hace la Te hace composición todo, sí. y tú no puedes saber si la hizo él o no. Sí. El alumno. Ahora está terrible. O sea, la inteligencia artificial y en general la tecnología bien usada es maravillosa. Bien usada, con honradez, con justicia, con todo lo que ustedes quieran, pero mal usada. Sí. Esos son los retos. Es Los verdad. retos del presente en la educación. Y ustedes, bueno, hablando un poquito más de la tecnología y de la inteligencia artificial,
¿Cómo creen que la inteligencia artificial hubiera tenido un impacto en la época en la que tú eras estudiante y usted era profesora? ¿Cómo hubiera sido cuando yo estaba? O sea, el impacto que hubiera tenido si en esas épocas ya hubiera existido. Bueno, hubiera sido muy divertido. Nos hubiéramos tenido más material, ¿no? Más herramientas para hacer las tareas, porque teníamos algo que se llamaba Encarta, que era un CD que ponías y ahí había información, ¿no? Pero no es lo mismo pues, que ahora. Bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado a usted que ya no está en el colegio y a usted que sigue en el colegio en ser profesoras? Bueno, lo que más me gusta de ser profesora es todo el cariño que te dan, las ocurrencias que tienen. No me gusta que en mi salón somos como un equipo, como una pequeña familia, que siempre les digo, y todos nos repartimos las responsabilidades, ¿no? Y nos acordamos de todo, y nos reímos, y nos contamos nuestras cosas, ¿no? Es como que es una familia pequeña, ¿no? Entonces eso es lo que me da bastante satisfacción, también cuando aprenden un tema nuevo, cuando ellos mismos son buenas personas sin yo estarles diciendo que sean buenos niños, ¿no? Cuando comparten, cuando defienden al amigo, entonces esas son las cosas que me gustan y me sorprenden siempre, ¿no? Cada día. Y me encanta mi trabajo, me encanta mi profesión, jamás dejaría de ser profesora y eso es lo que me motiva a seguir. A ver, a mí tendría que ser lo que más me gustó, con lo que me sentí muy a gusto. No encuentro a veces las palabras exactas para definir lo feliz que he sido durante todos esos años, porque después de terminar una clase en la que se había cumplido lo que yo había planificado y las respuestas habían sido positivas, los chicos habían cooperado, habían trabajado en grupo o todos juntos, y uno sale con la satisfacción del deber cumplido, sale con la satisfacción que diste lo mejor, que hiciste lo mejor como profesora, de transmitir el conocimiento, en este caso del inglés, y que hubo una respuesta positiva. Y entonces uno se siente feliz. Yo salía con una sonrisa, porque a veces uno salía un poco descontenta, no llegué, no le pude enseñar esto, no le pude explicar bien lo otro, tengo que prepararme mejor. Pero cuando uno sale y los chicos sonríen y se despedían de uno, y en esa época uno podía ser más cariñoso. Exacto, ser más cariñosa con los chicos. Los tiempos han cambiado, lógicamente, por diversas razones. Pero creo que eso es lo que más digo. Y saber, cuando salía de un salón, lo logré, dice, entendieron. Yo me acuerdo bastante porque llegábamos súper temprano al colegio porque mi abuela siempre me traía. Y algunos niños que estaban en tu salón te escribían cartas. ¿Te acuerdas? Escribían cartas y te las daban. Y un montón, o sea, casi todos le escribían. O sea, fuera de que les enseñara, la quería, ¿no? Le teníamos un cariño y a veces yo me ponía celoso. Y así te escribían y sigue llegando acá. ¿No? Y salir del salón o estar en el salón y decirles, did you understand Passive Voice? What is Passive Voice? How do we work with it? Yes, entonces, ¡qué felicidad! Eso creo que es lo que más les satisface a uno. El deber cumplido para lo que vienes a hacer, ¿no? Sí, pues sí, todos esos sentimientos que han vivido o que están viviendo también siendo profesoras, cuéntanos un poquito más a detalle, digamos, un recuerdo que tengan así súper marcado de algún estudiante que como que les ha marcado en ese trayecto de la profesión que tienen. De algún estudiante, bueno, yo como profesora o Como profesora o estudiante, como quiera. Bueno, lo que me marcó fue, bueno, cuando yo estaba en cuarto grado, que ya mi mamá se lo contó muchas veces, esa profesora, ¿no? Que les conté que me peinaba, ¿no? Y otro recuerdo que tenía siempre de mi abuela era que ella siempre llegaba al colegio, o sea, y en el carro podía estar de repente, no sé, de mal humor, pensando algo, pero llegaba al colegio y era otra, era feliz, o sea, ella veía con una sonrisa, conversando con todos, entonces decía, wow, en el colegio ella está feliz, es otra, le encanta, o sea, yo también tenía esa idea de que en tu trabajo tú tienes que ser feliz, no tienes que hacer algo que te guste. Claro. Entonces siempre también por eso me inspiró un poco a que yo buscara un trabajo donde yo sea feliz, que lo encontré. Y yo estaba pensando no solamente en los alumnos, sino en los padres de familia, porque generalmente cuando uno llama a los padres de familia porque su hijo ha bajado rendimiento, no firma su diario cuando eres tutor, o
y no hace las tareas, falta esto, el otro, y no compensa las malas noticias, ¿no? Y un día cité a una mamá y la mamá era la mamá del estudiante del primero de la clase, sacaba 20 todo, 20. Y entonces estaba ella sentada nerviosísima. Me dice, Magda, ¿qué ha pasado con...? Por eso Roberto. No, nada, le digo, no ha pasado nada con él. Yo la llamo para felicitarla. La he llamado para felicitarla por el hijo tan excelente que tiene. El primero de la clase, es correcto, educado, amoroso, fofera con todo. Y la señora, No lo puedo Marga, no puedo creer. Es la primera vez que me llaman para decirme esto porque como él es un buen alumno, no, también. Claro. Y me agradeció por ese gesto. Porque yo había pensado también en los papás, porque siempre llamas a los papás Para algo malo. Sí, y de vez en cuando hay que hacerlo con los chicos que son Sí. colaboradores, que son buenos amigos, como lo son todos los que Sí. Sí, pues es verdad. están recuerdo. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al fin del podcast del día de hoy. Así que espero que les haya gustado. Gracias por ver y por estar aquí presentes. Así que ya para ir terminando también, si quieren agregar algo o quieren comentarnos algo, cómo se han sentido, para ya ir cerrando. Bueno, yo me sentí muy contenta de poder estar acá con mi hija. Que yo siempre la veo, ¿no? Siempre voy 2 veces a la semana. No voy más porque como voy con mi hijo. Y es una locura mi hijo con mi abuela. Mi abuela me ayuda también. Y bueno, y es un momento para decirle muchas gracias por todo. Y que la quiero muchísimo. Y estoy muy contenta de seguir su legado. Te agradezco bastante de lo que has dicho. Claro, me suena decírtelo así de esta manera. Pero sí quisiera terminar porque ya he agradecido bastante, ya todos saben lo que pensamos, ambas, pero sí decir una cosa. Somos María Reina, lo nuevo de amistad. Eso es lo que, así me sentí, en un mundo nuevo lleno de amistad. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, gracias por habernos invitado. También, bueno, cambiando un poquito de tema, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de ver el capítulo completo por YouTube. Muchas gracias. Gracias. Adiós.